España se sumerge en la primera ola de calor del año. Hoy va a ser el punto álgido de esta segunda ola de calor, dice la EMET. En los últimos años, cuando llega el verano, empezamos a contarlas. La tercera ola de calor que ocasionará temperaturas máximas de 45 grados. Cada vez son más frecuentes, intensas y duraderas en todo el mundo. Ola de calor extremo en Pakistán con temperaturas que superan los 50 grados. Nuestro planeta se está convirtiendo en un verdadero horno. Si no se reduce el calentamiento global, tendremos olas de calor para los próximos 40 años. Nos hemos acostumbrado a vivirlas, pero pocas veces nos preguntamos cómo las olas de calor afectan a nuestros derechos humanos. Temperaturas extremas a consecuencia del cambio climático que amenazan con sequías, incendios forestales y la muerte. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿qué derechos nos arrebatan las olas de calor? Para empezar, vamos a aclarar qué es una ola de calor. Aunque muchas veces usamos este término para definir varios días calurosos, no siempre es correcto. La Agencia Española de Meteorología, la EMET, considera que deben cumplirse dos aspectos fundamentales. El primero, su duración. Tiene que ser de al menos 3 días seguidos. Y el segundo, sus temperaturas según el territorio. Es decir, que las temperaturas alcanzadas esos días deben ser algo excepcional en la zona. Y sabemos que es excepcional si miramos el histórico de temperaturas máximas alcanzadas en ese lugar en verano, que es cuando hace más calor. Un ejemplo práctico. Por mucho calor que haga, tener 38 grados durante 3 días seguidos en Sevilla en julio no es una ola de calor, pero tenerlos en Soria probablemente sí. Según la comunidad científica, el calentamiento global está empeorando las olas de calor. Van a ser cada vez más frecuentes, extremas e intensas. Si antes había una cada 30 años, ahora hay una cada 4. Además, estos episodios son más intensos, con masas de aire 1,3 grados más calientes que hace 4 décadas. Y las consecuencias de las olas de calor y el cambio climático afectan sobre todo a colectivos discriminados, como las mujeres, sobre las que en muchos lugares del mundo recae la responsabilidad del acceso al agua o los cuidados, y a otros colectivos más vulnerables, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras del campo o personas con dificultades económicas sin acceso a aire acondicionado. Amnistía Internacional subraya desde hace años la indefensión de personas que viven en infraviviendas o que sufren pobreza energética. En España, según el INE, 1 de cada 5 personas vive en casas con problemas estructurales que podrían impedir mantener una temperatura adecuada en el interior. Y en algunas ocasiones, el desenlace de todo esto es mortal. Más de 61.000 personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022. Las olas de calor en México han dejado en los últimos 2 meses al menos 48 muertos. 170 personas han muerto en 2 de los estados más poblados de India. Las muertes por golpe de calor son una de las consecuencias más graves, inmediatas y evidentes. José Antonio González, un hombre de 60 años que murió a las 5 de la tarde del pasado viernes cuando estaba trabajando como barrendero en Madrid, donde hacía más de 40 grados. Tras esta noticia de 2022, el Ayuntamiento de Madrid decidió flexibilizar las normas y los horarios de trabajo. Desde entonces permite a sus empleados parar su actividad cuando el calor es excesivo. Una buena medida, sin duda, pero para tomarla ha hecho falta que alguien muera. Y no solo se producen muertes por golpes de calor. Se producen muchas bajadas de tensión, tanto en pacientes en tratamiento como no. Es frecuente que tengan que venir sin cita porque se marean, pierden el conocimiento. Escuchamos a Paloma Casado, médica del Centro de Salud de Daroca, en Madrid. Otro es el tema del sueño. Con el calor no se está pudiendo descansar y esto afecta principalmente a pacientes mayores y a pacientes con problemas de salud mental. Las altas temperaturas pueden además empeorar los síntomas en personas con determinadas patologías como diabetes o problemas cardíacos y respiratorios y desencadenar episodios fatales. Y hay otro problema importante en la cuestión sanitaria. Paloma Casado denuncia la falta de personal en verano, al que no sustituyen durante las vacaciones. Así que la ausencia de inversión en el sistema de salud también agrava los problemas sanitarios derivados de las olas de calor. Pero más allá de sus efectos en la vida cotidiana, las olas de calor y el cambio climático provocan también otros fenómenos climáticos extremos con graves consecuencias.
El Gobierno ha declarado la emergencia por sequía que va a afectar a casi 6 millones de personas y más de 200 municipios. Estaba visitando a mi familia en el norte de California cuando se declaró el incendio de Paradise. Nuestras granjas fueron destruidas, nuestros cultivos fueron arrasados. En época de lluvias, cuando debería llover, no llueve. Y a veces llueve tanto que el río llega hasta la marca de peligro. Ya no hay tiempo para detener el calentamiento global, pero sí para ralentizarlo y parar muchos de sus efectos sobre nuestros derechos humanos. El Ejecutivo español, por ejemplo, ha puesto en marcha recientemente un observatorio de salud y cambio climático, cuyo objetivo es mitigar en la mayor medida posible los efectos del cambio climático en nuestra salud. Y además ha puesto en marcha un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Hay gente sufriendo. Hay gente muriendo. ¿Cómo os atrevéis? La sueca Greta Thunberg es un referente mundial en la lucha contra el cambio climático, igual que empieza a serlo el colombiano de 14 años, Francisco Vera. La situación actual en la que estamos es gravísima, pero aún tenemos la posibilidad de actuar y de hacer grandes cambios, alzar nuestra voz desde nuestros territorios, empoderarnos y pasar de la conciencia y de la inacción a la acción. Y han contagiado su espíritu a muchos otros jóvenes. Decenas de miles de jóvenes se han manifestado también en Madrid y otras 20 ciudades españolas para exigir acción política a favor del medio ambiente. Mobilisés contre le réchauffement climatique. Thousands of protesters in the streets demanding real action on climate change from the world leaders. Entonces tenemos que protestar para que los verdaderos cambios se hagan. La Ciudad de México se unió a este movimiento mundial por el planeta. Pero no solo se moviliza la juventud. Estas mujeres han logrado algo sin precedentes, que el Tribunal de Estrasburgo condene a su país, Suiza, por no hacer lo suficiente contra el cambio climático y, por lo tanto, ponerlas a ellas en peligro. Es un fallo histórico porque reconoce que la inacción climática de los estados viola los derechos humanos. Según la sentencia, que las autoridades no hagan lo suficiente frente al cambio climático atenta contra la salud de la gente y, por tanto, contra el derecho a la vida. Es cierto que el mismo día que estas abuelas suizas, como se las conoce ya en todo el planeta, ganaron su caso contra Suiza, un grupo de jóvenes en Portugal lo perdieron. Según el Tribunal de Estrasburgo, no habían agotado todas las vías legales en su país. Y este argumento es importante, porque el Tribunal de Estrasburgo no les quita la razón, sino que simplemente desestima el caso por cuestiones burocráticas. Retomamos la pregunta con la que arrancábamos el episodio. ¿Qué derechos nos arrebatan las olas de calor? Hemos visto cómo atentan contra el derecho a la vida y a la salud en todo el mundo. También contra el derecho a una vivienda digna, al agua, a la alimentación y al desarrollo. ¿Está todo perdido? No. Algunos gobiernos empiezan a tomar conciencia y los y las activistas están lejos de rendirse. Porque nuestra vida y sobre todo la de quienes nos suceden, las generaciones futuras, va en ello. Merecemos un futuro seguro y exigimos un futuro seguro. Es demasiado pedir. Amnistía Internacional Explica, un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección y narración, Sara Cuesta. Guión, Edu Marín. Doblaje, Carmen Echanove, Ricardo Villa, Charo Marcos y Andrés Moraleda. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Neida Romero y Ana Gómez.